Bienvenidos de vuelta, ya estamos con una nueva exploradora de futuros. Bienvenida Alejandra. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros y abrirte a la exploración ahí conjunta. Pues yo feliz y les mando a todo tu audiencia un saludo desde Ciudad de México. Buenísimo, si ahí tenemos invitadas de México nuevamente. Estamos bien con harto mexicano, nos ha gustado harto a ir conectando con distintas personas. Abril, la persona que estuvo en el primer capítulo, para quienes no lo han escuchado, ahí nos estuvo dando contactos y de ahí llegamos a Alejandra. Y para partir me gustaría preguntarte una pregunta que puede sonar básica o gorda al mismo tiempo, es ¿qué es para ti el futuro? En tus palabras y desde tu experiencia. Qué buena pregunta. El futuro para mí es libertad. Yo creo que el futuro, los futuros y pensar en futuros es eh, usar la imaginación y creo que es el abrir la posibilidad, ¿no? Muchos lo definen como una página en blanco, ¿no? Como una historia aún sin contar, pero a mí me encanta llevarlo a esta capacidad, a una acción y creo que el ejercer la libertad con la posibilidad de pensar qué va a suceder, qué quiero que pase, qué posibilidades existen y qué se tiene que hacer para que suceda lo que nos imaginamos para mejorar o para cambiar o para llegar a un punto, pues me parece un ejercicio de libertad natural. Entonces, yo creo que esa sería mi definición personal de futuro. Muchas gracias, ahí voy a compartir. Me quedo con la palabra libertad. No la habían mencionado y me hace mucho sentido. ¿Y cómo llegaste a esta disciplina? ¿Qué te hizo llegar a explorar el futuro? Pues yo creo que justo convirtiéndome, poniéndome esa, acá le decimos en México gorra o cachucha de exploradora, yo creo que habemos, todos los que estamos como tú explorando esta disciplina y estos temas, somos curiosos naturales, ¿no? Y yo de profesión y de carrera en el ámbito de la comunicación, pues te vas topando con muchos, pues con temas, con especialidades, con retos, ¿no? Cosas de incertidumbre. Yo trabajé muchos años en consultoría y entonces pues todos los días era un reto distinto ante los cambios, ante la incertidumbre, ante nuevos proyectos que tenían los clientes de muchas industrias y te vas dando cuenta del valor de las narrativas, de planear, de tener una estrategia, de sentar las bases, de pensar. Y creo que todo esto va de la mano de cómo construir los escenarios, ¿no? Cuando tú trabajas a veces, por ejemplo, en temas de crisis, pues ves cuáles son los escenarios posibles para atender una situación que sucedió, ¿no? Y creo que ahí, pues, la imaginación, las estrategias y las narrativas se vuelven como en estos medios que ayudan a construir, pues, las posibilidades y los futuros. Entonces, llegué por casualidad, estaba dando clases en centro, ese semestre daba de mercadotecnia y competitividad, y nos dieron una charla al iniciar el semestre, dicen que el centro apoyaba a sus profesores para participar en programas de educación continua. Vi la oferta de centro, vi el programa de diseño del mañana, me atrapó, ya habían arrancado, Carla Paniagua, que es la directora, me entrevisté con ella, me aceptó entrar desfasada y la verdad cambió todo, ¿no? Este tipo de aprendizajes te cambian todo y me empezó a hacer sentido porque le empecé a encontrar la lógica a cosas que venía haciendo, pero eran totalmente lineales, ¿no? El planear una estrategia a veces es, ¿no? A, B, C y D. Y solo planteábamos un escenario o ¿no? Una meta específica. Y cuando descubres a través de la perspectiva que puedes abrir un abanico de posibilidades e ir avanzando
y diseñando estrategias paralelas para llegar a ese mismo objetivo en distintos frentes o a distintos objetivos o a distintos futuros, se me abrió el mundo. Entonces, pues nada, me empecé a meter en el tema y pues la verdad es que creo que es algo que también he platicado mucho con Abril. Todas estas iniciativas que ya tienen grandes organizaciones como la UNESCO de democratizar y acercar este pensamiento prospectivo a todos, me parece maravilloso porque creo que hubiera sido increíble que lo hubiéramos aprendido desde kinder, ¿no? Y llevarlo a la vida práctica. Entonces, pues bueno, yo creo que da sentido, ¿no? Para mí a crear ahora estrategias con conciencia que lleven a la acción, pero que planteen esta posibilidad de abrir un abanico pues de alternativas y utilizando la imaginación y sobre todo las narrativas visuales, ¿no? Que creo que es algo también muy poderoso y que pues va muy de la mano. Genial. A mí me gustaría, bueno, escuchándote me surgen distintas cosas. Primero esto que mencionas, claro, de las estrategias, como venías de ese espacio, eh, lo hemos hablado anteriormente, pero encuentro súper importante resaltarlo muchas veces. Claro, cuando estamos construyendo estrategias, nuestro cerebro se sesga a una posibilidad y como esto nos abre posibilidades y ahí entra este concepto que tú mencionaste al inicio como de la libertad, como tenemos más libertad y nivel de influencia o agencia para actuar dentro de esos escenarios posibles, que también a mí comparto contigo fue como una de las cosas así como que me explotó la cabeza cuando lo logré observar y entender cómo, o más habitar a qué se refería. Y por otra parte, me llama la atención un poco a propósito que tú vienes del mundo de la comunicación, lo que mencionas de las narrativas. Me gustaría indagar un poco ahí, ¿cuál es cómo lo relacionas con las narrativas, esto de la exploración del futuro, cómo lo aplicas, cómo saber ese espacio? Pues mira, las narrativas, ahora el famoso storytelling, que ahora ya es evolucional story making, creo que los mismos escenarios, un buen escenario te cuenta una historia, ¿no? Entonces, cuando tú estás desarrollando los escenarios posibles, deseables, tienes que construir las historias. Entonces, yo creo que la capacidad de lograr abstraer o construir esta imagen visual o verbal de un escenario es pues la forma de poder socializar y compartir como esta posibilidad que se está imaginando. Eh, yo creo que ahí es en donde también empieza pues la forma de conectar, ¿no? Las historias conectan. Y creo que, pues, tanto un escenario como un objeto, pues se vuelven como en estos medios en donde, pues, dependiendo también a quién le estés hablando o cómo se esté planteando ese escenario, porque, pues, al final del día en las estrategias haces tu mapa de audiencias o de stakeholders, ¿no? Entonces, habría que encontrar los medios pero ya sea con o sin un objeto, con una imagen o sin una imagen, la narrativa y las historias que construyes alrededor de los escenarios, yo creo que es lo que realmente pues les da fuerza y es lo que hace que conecte con la gente, ¿no? Mm, sí, escuchando también me surgía, creo que leí Yuval Harari, que Sí, menciona, claro, cómo los humanos fuimos desarrollándonos en relación a estas narrativas, a compartirnos ciertas narrativas y a que éstas se difundieran y o viralizaran. Entonces, a propósito de lo que dices tú, me hace mucho sentido desde ahí. sí, sí, justo creo que es también como llevarlo como a esta parte del regreso a la comunicación, ¿no? Que es un poco mi terreno, ¿no? Pero si tienes un mensaje simple, pero que al final del día también es simple, es relevante y conecta y se vuelve multiplicable, ¿no? Lo amplificas, se viraliza. Hoy pues vivimos, ¿no? Inundados de memes, de historias, de TikToks, ¿no? Pero todo eso son narrativas. Entonces, al final del día creo que lo interesante sería ver de qué forma conecta y lo que se vuelve ahora como en mi mantra, ¿no? Que lleve a la acción, no nada más que te impacte,
sino que realmente logre una conducta o logre llevar a algo que se vea en un resultado. Tú lo ves, por ejemplo, en las emergencias o lo ves en un tema ciudadano, la capacidad que tenemos todos como individuos de definir un propósito de las cosas que nos preocupan o las cosas que nos importan, pero que sean relevantes para los demás, yo creo que es parte de estas narrativas que tenemos que construir y de la forma que también como miembros de una comunidad, de un país, de un mundo, pues nos deben de preocupar las mismas cosas, ¿no? Entonces el encontrar caminos, el imaginar posibilidades, creo que la capacidad que tengamos de abstraer la esencia de esos mensajes, encontrar cuál es la causa común y que sea algo compartido, vamos a empezar a lograr otros cambios, ¿no? Hay unos que sean de manera espontánea, naturales, o, ¿no? COVID, ¿no? Es un ejemplo de cómo nos llevó a esto, ¿no? Pero a veces nos sucede con un desastre natural, nos sucede con otras situaciones que son las que realmente movilizan, pero son a veces cuando logras conectar, te digo, este propósito de una manera cerebral, pues muchísimo más racional con la emotiva, ¿no? Y eso es lo que enriquece una narrativa, la parte tanto emotiva como racional, ¿no? Y desde tu experiencia, lo que tú ibas haciendo, a propósito de eso que dices que tu mantra es como la acción, ¿de qué manera más práctica como estás siendo capaz de llevarlo a la acción o invitas a personas o organizaciones a llevarlo a la acción? Mira, yo creo que se vuelve como en un hábito, ¿no? Cuando trabajamos muchas veces, y no sé si a ti te ha pasado, pero que desarrollas una estrategia y se queda en papel, ¿no? O pasa muchas veces en el campo de la publicidad, ¿no? Hay súper ideas, hay, ¿no? Cosas súper creativas, pero ¿y eso cómo se come, cómo se hace, cómo le damos calle, ¿no? Y creo que al final del día lograr que las cosas sucedan, ahí es en donde mides el éxito. Una estrategia puede estar muy bien armada, pero tiene que estar medida. Y yo creo que en este tema, por ejemplo, de futuros participativos o de estrategias de cambio, lo que necesitas es medir realmente que suceden las cosas que cambian. Y luego hay cosas que son cambios inclusive culturales, toman mucho tiempo, pero tienes que empezar a activar, ¿no? Y entonces yo creo que un poco como cuando empezamos a correr y empiezas, ¿no? Primero son 100 metros, luego medio kilómetro y empiezas, ¿no? A ejercitar y se vuelve a veces muchísimo más común, pero yo creo que la parte conceptual es súper válida, pero a veces es importante llevar ese proceso de la estrategia, pero activarlo, ¿no? Perfecto. Mira, si te parece, vamos a ir a una pequeña pausa musical y de ahí me gustaría que nos metiéramos de lleno a un poco el título de este capítulo, diseño especulativo con identidad. Y ahí nos Feliz. metemos. Genial. Gracias, Bárbara. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.